Muy buenas tardes, amigos de GNFC. Hoy tenemos un invitado más que especial, un consagrado bajo todo punto de vista, con una historia no rica, riquísima, que le ha pasado de todo y el fútbol siempre fue un hilo conductor en su vida. Es un honor y un placer tener acá a Marc González. Bienvenido. Mariano, muchas gracias por la invitación. Por favor, un verdadero honor. Lo primero, la verdad que pensando en esta entrevista, lo primero que quería preguntarte es, nosotros cubrimos fútbol juvenil, ¿cuál fue, si vos tenés que decir, un club que te formó? ¿Cuál es el club que vos decís, che, este es mi identidad? ¿Cuál dirías? O sea, creo que mucha gente ya lo sabe, quien me conoce. El club que me formó y donde salí, donde crecí, fue la Universidad Católica de Chile. ¿Y vos te sentís parte de eso o no? ¿O después también tu trayecto te formó a lo largo de toda tu carrera? ¿Aprendiste en cada uno de los lugares donde estuviste? Yo creo que la base principal de vida y como jugador de fútbol lo viví ahí. O sea, claramente, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, siempre un agradecido de todo lo que me brindó el Club Universidad Católica, desde becarme y pagarme los estudios, por ejemplo, algo que mi familia no podía hacer. Y después también todos los profesores, toda el área formativa, hasta el día de hoy. Yo siempre he dicho que tanto Católica y también diría un poco Colo-Colo, pero más la Católica, siempre se ha caracterizado por ser grandes formadores. Ahora, la importancia de un club formador que vos ya consagrado, ya con varios años después de haberte retirado, seguís pensando en ellos. La importancia que tiene sobre un joven un club así, lo cual me parece importantísimo recalcar. Ahora, yo claramente ya sé tu historia, has jugado por todos lados, has jugado en los clubes en Europa, en Latinoamérica, en selección. ¿Podemos hacer un recuento rápido para los jóvenes de dónde jugaste para que entiendan realmente a quién tenemos acá en el estudio? Por favor, contanos un poco cómo fue el camino que vos hiciste. Bueno, así a la rápida para después podemos entrar más en detalle, pero salí de la Universidad Católica con 18, casi 19 años. Perdón, naciste en... Nací en Sudáfrica. Bueno, nací en Sudáfrica y viví hasta los 10 años allá. Llego a Chile. En Chile me encuentro con una vida totalmente diferente a lo que es Sudáfrica. Sudáfrica prácticamente es como la vida, yo diría como acá en Estados Unidos, que uno va al colegio, a la casa y de la casa a una actividad, pero yo ni siquiera eso hacía y sería. Cuando volvemos a Chile, aprendí lo que es el barrio. O sea, el que tus amigos te van a buscar a la casa. Pero preguntita con respecto ahí en Sudáfrica. ¿Había esa diferencia entre los africanos más locales y los de descendencia europea ya en ese momento? ¿O no se sentía? No se sentía. Bueno, o sea, a ver, existía. Sí, existía, pero yo nunca lo viví, nunca lo presencié. De hecho, yo iba al colegio, Okay. mis amigos eran africanos, entonces para mí nunca fue un tema eso. Okay. Entonces nunca he tenido, digamos, ese problema que existe hoy en día. ¿Y a qué edad empezaste a jugar en Sudáfrica? Yo ya jugaba en el colegio, pero no era algo como que yo dijera, me quiero dedicar a esto. A mí se me daba bien el deporte en general junto a mi hermano. Nosotros hacíamos atletismo en el colegio, siempre ganábamos, éramos rápidos, en el fútbol marcábamos la diferencia, después habían temporadas de natación también, ahí mi hermano era el que sobresalía, yo siempre salía segundo, pero siempre marcábamos la diferencia. Y ahí entre otros deportes, pero siempre haciendo, digamos, actividad física. El fútbol como tal fue ya en Chile. Como te digo, ahí ya llegué a Chile a los 10 años y ahí fue donde conocí el barrio. Empezamos a conocer ya a los amigos, ¿cierto? A jugar los partidos en la calle. Empecé a vivir cosas que obviamente en Sudáfrica no se daba. Partiendo desde los garabatos, todas las palabras, yo decía, somos chicos,
como que yo nunca eché un garabato cuando chico. O sea, era una cosa que escucharlo a ellos en la calle. Para por ahí los que no entienden qué es un Un garabato. garabato son palabras feas. Una puteada. Las puteadas, claro, hablando con palabras feas. Claro. Entonces, claro, todas esas cosas a mí de un principio, claro, me chocaban porque, claro, era totalmente diferente. Pero ahí empezó todo el tema del fútbol. De hecho, mi abuelo, nosotros llegando, nos metió inmediatamente a un club amateur, que ni Ok. siquiera era del barrio donde vivíamos, sino que era otro. ¿Esto siempre hablando de Santiago de Chile? No, o en otro? Valparaíso. En Valparaíso. Valparaíso. Mira. Para la costa. Y ahí yo empecé a jugar con 10, 11 años en el barrio. Se me da, como te digo, se me daba bien. Siempre fui un jugador que marcaba la diferencia por la rapidez. Por lo tanto, metía muchos goles. Claro. Se daba. Se daba. Y a los 13 años salió la posibilidad de ir a la Católica. Previamente a esto, yo estuve en Wanderers, Santiago Wanderers. Estuve alrededor de un mes yendo a entrenar. Nunca me dijeron nada. Me aburrí, me fui. Ok. Y después me fui a Everton, que es el archirrival, digamos, de la ciudad. Y ahí sí me estaba yendo relativamente bien. Por lo menos me tenían más considerado, estaba entrenando. Entonces ahí veía más posibilidades. Nunca quedé, digamos, oficialmente, pero por lo menos me estaban considerando más. Y me castigaron porque me iba mal en el colegio. Mira. Entonces no pude seguir yendo. ¿Quién te castigó? Mi mamá. Tu Mi madre. mamá, Ok. sí. Yo, a todo esto, yo iba por las mías. Yo no era que me llevaban a entrenar, yo me la buscaba. Porque vos querías. Porque yo quería y quería darle esa posibilidad. Luego, para que todos sepan, luego vamos a entrar en la mentalidad de Marc que realmente llama la atención. Ya de chico, como están escuchando, ya se notaba de que había algo distinto en su mentalidad y su interés, su objetivo, o sea, su disciplina como para empezar a jugar. No quisiera ahora entrar más o menos rápido para que luego la gente que está viendo la entrevista sepa los temas que vamos a tocar por los clubes que pasaste después de la Católica. Pero quiero después entrar en detalle en tu parte de juvenil. Sí, bueno, básicamente factores esenciales para mí que es tanto en el fútbol como en la vida. Disciplina, sacrificio, esfuerzo, perseverancia, tolerancia. Son los pocos factores que podemos ir nombrando ahora, pero que se requiere mucho para la vida en general, no solamente para el deporte. Mentalidad, ojo, ese para mí es el factor más importante. Mirá, entonces, de la U Católica empezaste a hacer juveniles. De ahí, ¿a qué edad pasaste a la primera? Pasé con 18 cumplido. Debuté. 18 cumplido. Fue un 26 de julio y yo cumplí ¿Ya te acordás la 18 fecha? el 10 de julio. Mira. Fue con Internacional de Porto Alegre, un equipo brasileño. ¿Por qué torneo? Fue una previa, fueron dos partidos amistosos que se hicieron, Internacional de Porto Alegre y Lanús, Wow. previo al campeonato de clausura en ese tiempo que era el nacional. ¿De local o visitante? Era de local. Local. De local. Wow. Y el primer partido fue, bueno, entré el segundo tiempo y el segundo partido con Lanús lo jugué de titular. Y ahí empecé jugando titular en primera por mucho tiempo. Durante, digamos, ese año, el entrenador de ese entonces, Juvenal Olmo, que era el entrenador, se fue a la selección chilena y él mismo, ese mismo año, me llevó a la selección y me hizo debutar en la selección. ¿A qué edad? No, fue el mismo año que debuté. Wow. Qué Mi locura. carrera desde ahí fue demasiado rápido, muy rápido. O sea, fue Wow. una cosa... Pero ahora vamos a entrar en detalle en eso. Entonces, la U Católica, luego, cuando te fuiste de Chile, ¿para qué club? Para que sepa el resto, yo ya sé a dónde me fui a pasaste. España, me fui a un club que se llama Albacete. Sí. Albacete en ese tiempo, bueno, es un equipo pequeño que en ese tiempo había subido a primera división. Ok. Y me fui a Albacete siempre pensando de que yéndose a un equipo, ese era mi pensamiento. Después a lo mejor pudo haber salido como no, pero bueno, todo resultó bien. Siempre pensando que yéndose a un equipo más pequeño me iba a dar más vitrina porque me iba a permitir jugar. ¿Vos siempre quisiste jugar en Europa? Siempre. Yo creo que el sueño de cualquier futbolista es llegar a Europa. Total. Allá. Total. Entonces, claro, ese era mi pensamiento, era llegar a un equipo
que pudiera jugar y mostrarme, y después ir escalando. Claro. Eso fue a los 19. Ok. 19, sí. Y después de ahí, de Albacete, jugué un año y salté directamente al Liverpool de Inglaterra. Qué locura. Ese salto fue... O sea, No te lo podrías ni haber imaginado vos. es que, como te digo, fue tan rápido todo. A mí me hubiera encantado llegar al Liverpool a lo mejor con 25, Claro, 26. claro. ¿Qué herramientas podés llegar a tener? O sea, hay un montón de herramientas que se desarrollan después. O sea, Más que nada en la mentalidad, en la disciplina, en cómo trabajar la cabeza y demás. en todo, en lo que uno está viviendo en el momento, cómo te lo tomas. Yo hoy pongo ejemplos de que yo en Liverpool estaba con 20 años, 20, 21. Hoy día tú tienes jugadores con 20, 21 que están recién empezando a debutar en sus clubes. Total. Y más en Estados Unidos, viste que es más tarde. En Más Estados tarde aún. Más tarde todavía. Sí. Porque pasan por college antes. Claro. Entonces, fue como, es anormal lo que me pasó. Total. Anormal. En Liverpool, bueno, pasó todo un tema burocrático, porque mi selección en ese entonces no estaba dentro de las 70 mejores del mundo, estaba 75, por ende yo no podía jugar en Inglaterra. Hubo todo un proceso, digamos, de juicio, no sé qué, el club, bueno, peleaba el caso, que obviamente se trata de un jugador, no de una selección. Claro. Y bueno, y en ese entonces yo me tuve que ir cedido a la Real Sociedad a España. Volviste para España. Volví a España. 6 meses a la Real Sociedad, 6 meses maravillosos. Lindo San Sebastián. Fueron 6 meses de goles, de puntos. Un lugar esplendorazo, un lugar espectacular. No, extraordinario. 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 Para comer, una linda ciudad, la gente, todo. La verdad es que es una experiencia muy, muy bonita. Pero futbolísticamente hablando, fueron 6 meses maravillosos. O sea, prácticamente me tocó salvar al equipo del descenso. Aparte de los vascos, en 12 partidos metí 6 goles, donde la mayoría de los goles significaron puntos para el equipo. Wow. Metiéndole gol al Real Madrid, bueno, al Racing, darle directo 1-0 y así. Increíble. Y ahí yo vuelvo. Eso me ayudó mucho para poder volver a Inglaterra para jugar. O sea, en el fondo era como para prácticamente mostrar videos, lo que hoy día hacen los jugadores que hacen sus propios videos y esas cosas. Bueno, lo que yo estaba haciendo en la Real Sociedad en paralelo a este juicio de la Liga Española, claro, qué locura. Me ayudó mucho el poder ir a Inglaterra a jugar. Y de ahí, bueno, vuelvo a Inglaterra y bueno, y ahí estuve un año completo donde me tocó estar en una final de Champions, me tocó ganar la Community Shield, que no se había ganado en muchos años. Están escuchando bien. Volvió de Chile a Europa, a España, de España a Inglaterra para terminar jugando Champions y siempre con selección, ¿verdad? Sí. Siempre con selección de la mano. ¿De qué años a qué años estamos hablando? Estamos hablando de... Yo debuté el 2003, y yo el 2005, 2006 ya estaba en Liverpool. Ok. Y ahí, claro, ahí empecé a subir. El 2004 yo estaba en Albacete. 2004, 2005 Albacete, 2006, 2007 en... Qué locura. Y luego, ¿cuándo partís para Rusia? En Rusia parto, bueno, de Inglaterra me voy a España nuevamente, me voy al Betis. Ahí estuve unos 2 años y medio y de ahí me voy a Rusia. Ok. Eso fue el 2008, 2009 me fui. Estuve casi 5 años. Vos sabés que hasta ahora no me ha tocado entrevistar nunca a nadie que haya jugado en Rusia, sabiendo que en Rusia hay un montón de fútbol. Un montón. También muy bien pago. Así que me encantaría ahondar un poco. Ahora me contás cómo fue la experiencia del CSKA. Aparte pasaste un buen tiempo. ¿Y cómo fue aclimatarte a Rusia? Que sí, estamos hablando de otro animal completamente distinto a... Pero ahora vamos a entrar en detalle en eso. O sea, estamos hablando
fuiste, volviste varias veces en Inglaterra y España y después pasaste a Rusia y luego volvés para Latinoamérica, Vuelvo a Chile, a la Católica. a la Católica. Y de ahí, de Católica, me voy a Brasil. Voy a jugar a Brasil un año. Por Recife. Qué De locura. ahí vuelvo a Chile nuevamente. Ya después ya me quedé en Chile. Se puede decir que has viajado. He viajado. Se puede decir que has conocido, Sí. que has recorrido el mundo con fútbol. De todos estos países, ¿cuál fue el que te sentiste más cómodo? Afuera de Chile, digamos. Fuera, ya, perfecto. Es que lo que pasa es que España, por un tema de idioma, bueno, a pesar de que soy bilingüe, la cultura española siempre se asimila mucho más a lo que uno está acostumbrado. Claro. A las comidas, ¿cierto? Al clima y esas cosas. Ves que me hacen esta pregunta, yo igual trato de rescatar un poco de todos los lugares donde yo estuve, porque todo tiene un lugar especial, de todos los lugares uno aprende. Claro, uno pasa momentos buenos y malos también donde está. Incluso en Rusia. O sea, en Rusia yo lo pasé increíble, a pesar de que tú puedes decir, claro, es otro Es animal, distinto. es otro el idioma. Fue el primer país donde yo empecé realmente de cero. O sea, Claro. ni siquiera el inglés me servía. Con eso te digo todo. O sea, ¿Cómo se si había gente que hablaba inglés, no te iba a hablar en inglés. ¿Y No te hablaba en inglés. cómo recibías una...? Te la buscas. Yo, en mi caso, teníamos un traductor en el club. Sí, Entonces yo tenía que estar molestándolo. Ves que lo necesitara, llamarlo y decirle, mira, necesito no sé, cualquier cosa, habla con el tipo. claro. O sea, era así al principio. Pero yo también me dediqué del minuto 1 a agarrar un cuaderno y empecé a anotar del Ok. 1 al 10, colores, términos futbolísticos, arriba, abajo, al lado, derecha, izquierda. O sea, yo me dediqué a eso. Claro. Y yo luego le preguntaba al traductor, le decía, ¿cómo se dice? No sé, derecha, brava. Yo escribía Prava como lo escuchaba, entonces me aseguraba de escribirlo como lo escuchaba para que la pronunciación también fuera correcta. Claro. Y así, eso me ayudó bastante. De repente iba al supermercado y no sabía decir té. Claro. ¿Cómo se dice? Entonces ya sabía. Entonces para la próxima ya iba y pedía chai. Y así me la fui ingeniando hasta lograr lo básico. Nunca me vi en la obligación de tener que aprenderlo. Claro. Pero me da la impresión, para el momento que estabas en Rusia, vos ya te habías mudado varias veces. Ya habías arrancado. Sí. Vos fuiste, te empezaste a familiarizar en cómo es llegar a un club nuevo y cómo arrancar a jugar de cero. ¿Cómo fue ese proceso con tantos cambios? Yo creo que ese proceso fue quizás el más difícil dentro de todos, por lo que te cuento, por un tema cultural, por un tema de idioma. Yo creo que por esas dos cosas. Porque, insisto, no, yo llegaba, y cuando llega a un club, ok, es como el primer día de clase en un colegio nuevo, es lo mismo. A pesar de que la gente Sí. igual te conoce, ¿cierto? Uno ya es más maduro, ¿cierto? Total. Entonces enfrenta de distintas maneras las cosas. Pero acá no, acá era como que te miraban. Sí, Te fue duro, miraban, duro. tú no sabías cómo hablarle. ¿Es cierto que no se sonríe en Rusia? Que es menos, o sea, no es tan común sonreír. Son más serios. ¿Son más Son más serios? serios a simple vista. Ok, Pero sí hay algo que aprendí y hay que aprender a conocer al ruso. ok. Hay rusos que son, o sea, de verdad que pesadísimos. O sea, ¿En qué sentido? no, que son tipos, que son, ¿cómo se dice? No son tipos simpáticos, Claro, son tipos duro, serios, duros, son desconfiados, ¿cierto? claro. Bueno, pero hay otros que sí, por ejemplo, en el tiempo me dieron a entender lo contrario. Ok, Compañeros míos, por ejemplo. ok. Y un poco la pregunta venía en dirección de, ¿vos crees que la parte de afuera, de si estás cómodo o si estás en un momento de transición, le afecta en la performance deportiva al jugador? Mira, yo creo que el tema mental es lo más importante para mí. Es lo más importante porque finalmente han habido muchos casos, y puedo poner muchos ejemplos de situaciones que puedan pasar, donde el jugador se equivoca en decir,
un ejemplo, tiene una opción de irse a Rusia. Sí. Y dice, no, Rusia, que la gente, no, ya vendrá otra oportunidad, ya no viene más. Apartamos de esa Agarralo, base. papá. Aquí la Agarralo. oportunidad, yo siempre digo, hay que agarrarla porque Pájaro en mano. el tren pasa una vez y no pasa más. Como hay gente que se ha ido y no se acostumbra y piensa lo mismo, dice, no me acostumbro, o extraño a mi familia, o mira, mil factores, y se devuelven, pensando que después van a tener otra oportunidad para irse de nuevo afuera. Pasa lo mismo. Claro. Entonces, claro, ante situaciones como esa, lo único que puedes hacer es comértela y darle y ponerle el pecho a las balas, como decimos nosotros, darle para adelante. Finalmente es parte de tu trabajo, es parte de lo que es tu pasión. El fútbol está lleno de sorpresas. Y tu recomendación entonces es, en realidad hay que estar bien de la cabeza, hay que tener las herramientas como para poder, si surge una oportunidad en un lugar un poco más inhóspito, pero De todas tomarla. maneras, o sea, partamos de la base que si yo realmente me quiero dedicar a esto, Sí, yo tengo que estar dispuesto a ese tipo de situaciones, total. a Total. esas y a otras. Total. Aquí, como se dice, no vale llorar. Total. Es a concho, si no, Y, mejor no. y una pregunta que surge mucho más en los chicos que juegan acá al fútbol es, ahora está pasando que hay muchas experiencias de ir a jugar, vos sos joven acá, jugás en una academia local, y hay algunos viajes y hay otros clubes en Latinoamérica como en Europa que ofrecen esto de irte a jugar afuera. ¿Eso es algo que vos, Marc González, lo recomienda o no? ¿Es algo que crees que suma o no? Mira, yo creo que suma en cuanto a darle posibilidades a los chicos, ok, sí. Pero los chicos no están preparados para eso. Ok, O sea, yo creo que hoy día los chicos tienen que saber realmente de qué se trata el fútbol. Primero, desde jugarlo, desde las vivencias mismas, desde la mentalidad, la disciplina, los sacrificios. O sea, hoy día hay muchos factores externos sí, al fútbol que también te comen la cabeza y te hacen pensar algo que realmente no es. O sea, te pintan todo de color de rosa, pero después cuando te ves en la situación actual, tú dices, no, uy, pero esto no, no es así como yo lo pensaba. Entonces, la oportunidad siempre se va a agradecer, pero es como, yo doy, pero tú también dame a mí. Es como dar y dar. Entonces total, yo no puedo ofrecer algo como marketing, como negocio, porque si es por negocio, hagamos todo el negocio. claro. Pero ¿qué beneficio yo le doy al chico realmente para que él se prepare mentalmente Para y poder hacer ese físicamente viaje. para poder hacer ese viaje que él lo tiene que costear, ¿cierto? Porque finalmente, si lo vemos de otra manera, es como yo voy a invertir en mí mismo para poder tener esa posibilidad Me y encanta lo que estás mostrarme. diciendo. Me encanta lo que estás diciendo porque sí, muchas veces estos viajes vienen bajo un incentivo de un negocio. Alguien Exacto, que quiere hacer unos mangos para de los padres de los chicos, exacto. para poner el currículum. Pero del otro lado, tu recomendación es, che, lo más rico de eso es salirte con algo, con alguna herramienta de cómo usarlo después en tu carrera. No pagar una guita para jugar afuera y ya está. Hay que aprovechar esa situación para hacerse de una experiencia rica. Me encanta lo De que todas están maneras, planteando. es lo que trato de alguna manera transmitir. Y esto va tanto para los chicos como para los papás. Porque realmente los papás, en su mayoría, son los que desembolsan, digamos, estas oportunidades, ¿cierto? También, obviamente, hay muchos papás que no entienden de fútbol, no lo entienden, especialmente aquí en Estados Unidos. Entonces, educarlo en ese sentido también es válido. También Total. es válido. Entonces, por eso te digo, se agradece siempre las oportunidades, pero también veamos realmente cuál es el beneficio que yo estoy dando junto a este negocio. Porque es un negocio que está bien, pero cuál es el beneficio que yo también le doy a los chicos para que puedan ellos enfrentar estas situaciones de la ¿Cuánta mejor ayuda manera. necesitan los padres? ¿Y cuánta ayuda necesitan los chicos? Porque la verdad que sí, hay millones de opciones, millones de alternativas. Este país es el país de los negocios. Y lógicamente, los chicos tienen millones de opciones, pero está buenísimo esto de, hey, vamos a parar un poco, vamos a mirar realmente qué es lo que conviene. Y sí, en eso te lo doy. Nosotros hablamos con más de 15 academias acá en Estados Unidos. Necesitan ayuda los padres. Necesitan ayuda y me parece que
lo que ahora, en un ratito, nos va a contar de que está armando, está lanzando en las próximas semanas, es algo más que necesario para poder empezar a caminar en la dirección correcta en las juveniles del fútbol de este país, que tarde o temprano todos estamos esperando empiece a dar más resultados deportivos. No puede ser que con la cantidad de gente que juega, con la cantidad de infraestructura, con la plata, con el dinero, que no saquen buenos jugadores. Exacto. Es una locura. Pero sí creo que esta iniciativa, y por eso también nos encanta tenerte en este programa, es lo que se necesita. Dirección de gente que sabe y que ha pasado por ahí y le quiere dedicar el tiempo a este tema tan, pero tan importante. Eso es principalmente algo bueno, ya no es una cosa que no se hable, pero el tema va en qué se hace para eso. O sea, Total. sabemos que hay una falta de algo, pero nadie toma acción a esto. Y lo que tú dices es muy cierto. Cuando uno, lo he visto con los chicos, cuando uno les habla o les dice cualquier cosa, los chicos es como que les generas algo. Sí, Y ahí es cuando tú dices, mira, aquí está. Porque incluso yo lo puedo vivir hasta con mi hijo. O sea, yo le digo algo, sí, capaz que el mismo mensaje te escuche más a ti que a mí. claro. Es como un acto Sí. natural, no tengo idea. Pero cuando tú le explicas dónde jugaste, porque lo primero que te dicen, ¿con quién jugaste? ¿Jugaste con Messi? Y te dices, sí, ¡oh! Ah, Jugó con Messi. claro, Y pasas a ser su nuevo ídolo. claro. Como... Pero claro, volviendo, digamos, esa es como toda la parte como de lo externo. Pero en la interna, Sí. cuando tú dices, ¿qué tenemos que hacer? O sea, es una guía tan simple, pero tan efectiva. Y lo que tú dices, o sea, lo puedo hablar desde la misma experiencia. O sea, ¿por qué también estoy haciendo esto? Yo de alguna manera siento que tengo que devolverle la mano al fútbol. El fútbol me dio mucho. Sí. Y quiero poner en la mesa mi experiencia. Quiero transmitir a los chicos un poco lo que yo no tuve, lo que me hubiera encantado tener. Me hubiera encantado tener un Mar González hoy, en ese momento, que me estuviera guiando, orientando mejor. Decisiones malas tomé muchas, de aquellas aprendí. ¿Poderlo hecho mejor? Sí, pero yo no tenía gente experta, digamos, detrás mío orientándome. No lo tenía. Direccionando. Eso es un poco lo que estamos tratando de hacer. Programa, desde los padres hasta los chicos, y como te digo, con el fin, obviamente, de enriquecerlos con pequeñas, grandes cosas que les Con va a servir, herramientas. Con herramientas. va a servir mucho para Me, enfrentar cosas allá. me das el pie ideal. Con esto, en el próximo bloque, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de algunos momentos hermosos que tuviste en tu carrera, algunos íconos de ya que seguramente te dieron mucha alegría, algunos errores que probablemente vos hayas aprendido. Luego vamos a cerrar con qué es lo que estás armando. Así que quédense, ya volvemos. Bueno, así volvemos. Che, Marc, ¿qué, como parte también, yo me imagino que con el tiempo el valor de los scouts es muy grande. ¿Cuál fue el scout que te identificó a vos? Hay uno solo que hasta el día de hoy es amigo mío, que se llama Antonio Fernández. Ok, Él en aquel entonces trabajaba para el Sevilla. ok, Él me vio en el preolímpico que se jugó en Chile el 2003. ok. Y él me quiso llevar al Sevilla, previo a Albacete. Y después le jugaste en el Betis. Y después fue en el Betis. Mira. Y fíjate que él nunca logró llevarme a algún club, nunca. Mira, Y él trabajaba para el Sevilla, después fue analista de la selección campeón del mundo en Sudáfrica. wow, Eh, wow. Él, no, es un seco, le llamamos nosotros. Es increíble como scout y como veedor, es muy, muy bueno. O sea, como te digo, hasta el día de hoy tenemos una relación muy, muy buena.
De hecho, me mandó una foto el otro día, estaba en Córdoba, estaba en el baño orinando y estaba en la pared, estaba lleno de fotografías Sí. deportivas y aparecía yo y me lo manda. ¿Con la Dice, remera del Betis? no, con la selección chilena. Mirá. Te la voy a mandar para que la muestre. Dale. Y sí, esto fue hace como 3 días atrás. Y sí, fue el único scout que digamos, se me acercó en aquel entonces. O sea, estamos hablando del 2003. Hoy día tienes mucho más... Más gente que... Más gente, pero... ¿qué tan efectivos son esa gente? Hoy día muchos son representantes también. La palabra representante también un poco se manoseó demasiado la palabra representante. Hoy día son toda gente FIFA. La gente FIFA hoy día es como el indicado, prácticamente. Entonces, hoy día aparecen muchos scouts, aparecen muchos representantes, hay mucha gente que tiene el contacto, que no sé qué. Entonces, finalmente, eso también hay que tomarlo de una manera de qué tan efectivo o qué tan beneficioso puede ser esa información, digamos, porque también puede afectar el rendimiento del chico. O sea, si hay un scout, lo más normal es que hablen con los padres, sin que el chico se entere. Porque si el chico se entera, oye, mira, hay un vendedor que te puede llevar así, y se vuelve loco. Y ya es otro. Entonces, como también uno, no sé cómo funciona acá, no lo he visto, lo desconozco, pero es información, digamos, básica para cualquier y valiosa, persona. Y muy valiosa. Para cualquier persona que quisiera tener ese approach con algún chico que le pueda llamar la atención. Total. La parte que más me encantaría preguntarte es, vos tuviste bastantes momentos íconos en tu carrera. Y si tuvieras que elegir un momento especial y tenés que decidir, ¿fue con la selección? ¿Fue jugando en Europa? ¿O fue con el club que te formó? ¿Cuál dirías que es la memoria, la mejor memoria que vos tenés? El mejor recuerdo. Es que uno puede poner varios momentos. Ok. Vamos con uno con la selección. Si vamos desde el minuto 1, o sea, yo te puedo decir el minuto que yo me enteré que yo iba a jugar, que yo iba a ir citado a jugar mi primer partido con la Católica, que era prácticamente mi opción de debut. ¿Dónde estabas? Yo estaba en Chile, estaba en Santiago. Pero cuando te enteraste, ¿te acordás dónde estabas? Sí, es que fue como un episodio un poco raro, porque y aquí, bueno, voy a tocar este tema porque es parte de lo que, cuando yo hablaba de las oportunidades. Sí. Yo estaba en la juveniles y de la juvenil uno pasa o no pasa al primer equipo. Sí. Hicimos un partido un partido de juvenil contra el primer equipo. Y en el primer equipo estaba Jan Bosellur. Sí. Jan Bosellur, otro compañero mío que quiero muchísimo. Siempre fuimos competencia en el mismo puesto. Y él era más desarrollado, él era más físicamente más fuerte que yo. Entonces, él alternaba mucho más en el primer equipo. Sí. Y cuando hicimos este partido, yo volaba por la banda. Termina el primer tiempo y el entrenador dice, Bosellur cambia con González. Ok. Yo empecé a jugar con el primer equipo. Y Bosellur a las juveniles. ¿La habías roto el primer tiempo? El triple. ¿Cómo? ¿La habías matado? ¿La habías hecho muy bien en el primer tiempo? El primer tiempo, claro. Y cuando me pasan al primer equipo, o sea, para cualquiera que puede decir, se achicó o se puso nervioso y ahora lo que hizo con la juvenil no lo hizo. Volé el triple. Claro. Y en ese momento, el entrenador me dice, usted mañana entrena con nosotros. Rápido. O sea, imagínate que fue la oportunidad, yo la aproveché y me dio la opción de seguir entrenando. Claro. Que fue al día siguiente, esto fue ponte de un lunes, martes, entonces toda esa semana, el fin de semana se jugaba. Y por ahí por el miércoles que yo seguía entrenando con ellos, se rumoreaba de que yo podía jugar el fin de semana. Se rumoreaba. Ya la empezaste a sentir, empezaste a decir, che, acá puede ser que me toque. ¿Qué hice yo? Yo llamé a mi mamá. Sí. Dije,
Mamá, me subieron al primer equipo. Mentira. Yo ya me creía el primer equipo. ¿De verdad? Yo me creía ya el primer equipo, pero yo no estaba ni citado y yo estaba entrenando ahí, pero Claro. para mí, yo ya estaba en el primer equipo. Entonces, como que de alguna manera le di esa información a mi mamá feliz, pero a la vez yo me puse como Presión. una presión, pero una presión motivacional. O sea, yo dije, de Claro, aquí no salgo, total. de aquí yo no No, salgo. no estaba esa opción. No era opción para nada. Claro. Bueno, y al final me tocó y debuté y bueno, y pasó eso, cumplí, digamos, la palabra que le dije a mi mamá y yo me Claro. cumplí yo mismo también. Entonces, claro, vos ya la veías venir, pero ¿te acordás el momento que te dicen, che, sí, te toca? Sí, por supuesto. ¿Dónde Por estabas? supuesto, no, si esto fue después de un entrenamiento. Cuando dan la La citación, después del entrenamiento, ponen la hoja y dice Mar González, ya fue un momento, imagínate. Es como ¿cómo le llaman aquí? La cereza de la torta, la Claro. guinda de la torta, de todo un esfuerzo para atrás, de todo Sí. De toda la gente una que te vida para ayudó, atrás. que te acompañó, de De vos to- todo lo que hiciste. Claro, de todos los esfuerzos, todo lo que uno tuvo que vivir, finalmente es como decir, mira, lo logré. Claro. Pero ahora el lo logré es cuando recién empieza. Sí, Ahora, recién ahí ahora empezamos. empieza el partido. Claro. Entonces, eso es solamente un escalón que uno da. Y después de ahí, para adelante. Entonces, sí, ese es un momento para mí muy importante. Después, claro, o sea, ligado a eso, ese mismo año debuté con la selección. Jugué con la selección, jugué contra Argentina, empatamos a 2 allá en Buenos Aires, jugando yo a mano con Zanetti. Qué locura. que- Durísimo, aparte el Pupi. y Imagínate yo, dos gambas. o sea, imagínate que, y también lo pongo de ejemplo, que es lo bonito del fútbol. Yo, por ejemplo, decía, 3 años atrás, 2 años atrás, yo estaba mirando Champions Sí. y veía a Ronaldo, veía a Zidane, a Roberto Carlos, no sé qué, no sé cuánto. Y 2 años después yo estaba jugando contra ellos en el Bernabéu. No, una locura. Entonces tú dices, esas son las oportunidades que te da el fútbol, las cosas bonitas del fútbol. Nos metieron 6. Al cuarto ¿Cuándo? gol me quería pasar la grada a mirar el partido porque el baile que nos estaban dando era ¿Pero con impresionante. qué? ¿Con Albacete o con...? Yo jugando con el Albacete. Claro. Pero claro, imagínate. Entonces, ese tipo de cosas suele pasar. ¿Sabes? Como Yo necesito preguntarte algo. Anfield. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue entrar a ese estadio mítico? ¿Qué te pasa? ¿Te acordás qué te pasaba? Es ¿Qué que dijiste? ese es otro momento especial. Ese es otro momento especial. Mi primer partido con el Liverpool me tocó hacer gol. Le No di te el creo. triunfo. ¿Debutaste con gol? Debuté, mira, entré en el minuto, estábamos jugando contra Maccabi Haifa. Nosotros estábamos jugando, digamos, para la fase de grupo de la Champions, Sí, para pasar. Entonces, íbamos 1-1. sí. Minuto 85 me meten para debutar en Anfield. 5 minutos. 5 ¿Y minutos. sabes quién salió? ¿Quién? Steven Gerrard. Me jodes. Salió Steven Gerrard y entré yo. Minuto 88 metí el gol. A la mierda. Ganamos 2-1 y entramos a la fase de grupo. Y en esa Champions es donde llegamos a la final. Ahora, ¿qué sentiste? ¿Terminaste ese partido y dijiste, no lo puedo creer? Imagínate un debut soñado. Imagínate Se cae el estadio. todo lo que encima viví previo a jugar en Liverpool, que me tuve que ir a préstamo a la Real Sociedad, que no me querían, que no sé qué, que no sé cuánto. Finalmente logro llegar al club, logro jugar y más encima En debuto Champions. en Champions y más encima con un gol que le da el triunfo. En Liverpool. ¿Hubo alguien que te haya hecho el camino más fácil? ¿Algún jugador que te haya sido compañero? ¿Cómo jugar en el Liverpool, hermano? Entrar al vestuario del Liverpool, lo que debe haber sido. ¿Vos sentiste, hay alguien que vos quieras remarcar y decir, che, este sí me hizo sentir un poco en casa o ninguno? Mira, yo tenía, bueno, de los españoles estaba Luis García, estaba Xavi Alonso, estaba, bueno, Fabio Aurelio, brasileño, estaba Bolo Senden, que hablaba español también, y bueno, Rafa Benítez, pero digamos que no había una relación así como, no, sí, yo te
No, o te hago sentir mejor. No, era más frío todo. era Era más todo frío. mucho más frío. Era Y es como, sí, la buena estamos onda. hablando de lo tope, de lo Lo tope, top, de lo top. top. Lo top, Sí. top. Sí. O sea, yo llegaba al camarín y aparte piensa que Está bueno que esto lo sepa la gente sí, también. no, es normal. También piensa que también uno, según las edades también. Hoy día yo creo que es un poco diferente porque los viejos hoy día somos nosotros. Claro. Que vivimos, digamos, yo diría que hasta mi época, y seguramente lo has escuchado, pero nosotros cuando subíamos a entrenar con el primer equipo, o cuando recién nos subieron al primer equipo, nosotros teníamos camarín aparte. Y nos íbamos a duchar con todos, digamos, le llamábamos nosotros los jinetas, Sí, y tú te podías estar duchando con el sí, champú y todo, y venía un jineta, sí. uno se salía de la ducha. Yo me salía de Había, la... o sea, O sea, había había un respeto, eso era como el respeto. jerarquía. O Jerarquía, sea, el jugador es de jerarquía, ¿cierto? Y a la vez el jugador, digamos, más el más joven, principiante, el más joven, se le respetaba mucho al de jerarquía. Por lo tanto, yo me voy a estar duchando, y él ya apareció, yo me salía de la ducha, nos salíamos de la ducha. mirá, Y se bañaba él, nosotros ahí con el champú, todo esperando que se duchara, y ahí después nos duchábamos nosotros. qué Nosotros vivimos locura. ese proceso. Nosotros vivimos el proceso donde si te suben al primer equipo, te suben porque de verdad tú te lo ganaste. Hoy día hay una regla del sub-21 que tiene que jugar y que tiene que estar en cancha. Entonces hoy día es un poco más fácil. Sí, Como que se le da más fácil al que llega. ok. A Europa, viéndolo desde el lado chileno, eh, hay muchos jugadores de mucha calidad, pero hay poco en Europa hoy en día. Antes había Sí, muchos, sí. que es esta generación dorada que Que, existió. Estábamos que todos en ahora Europa. mermó un poco. Ahora, jugadores chilenos no hay. Creo que desde el Rey, Arturo, ya bajó un poquito los jugadores chilenos que están bien catalogados. O me cuesta pensar en algunos que estén en algún equipo top Claro. y tan figura. Me encanta, increíble lo que me contás de la jerarquía del vestuario. Eso Impresionante. pasa, sí, pasaba mucho. Hoy día no existe. Hoy día ya hay Ahora, más. ¿no crees que esto sería muy útil para alguien que está arrancando su carrera? Tener una persona que te diga, che, esto pasa. Sí, por supuesto. Acá nadie te regala nada. Los tipos que están ahí arriba son muy competitivos. Son gente que la verdad que me parece que es eso, ese conocimiento y esa experiencia, pasarla. Imagínate, ¿a vos te habría cambiado algo o no? A tener a alguien que te diga, che, esto es normal. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero uno va viviendo eso en el camino, Total. solo. Yo creo que de alguna manera es más difícil porque uno dice, ¿reacciono o no reacciono? Claro, ¿Corresponde o no corresponde? O sea, me está faltando el respeto de él a mí. claro. Por más joven que yo sea, él me está... Entonces, hoy día, yo creo que ese tipo de situaciones serían distintas a cómo es Sí, hoy día esta nueva generación. total. Entonces, claro, hay situaciones que, de todas maneras, o sea, ellos tienen que saber de qué se trata esto. Yo he visto muchas situaciones donde el entrenador le llama la atención y ellos le responden. Claro. Estoy hablando de chicos de 15 años, 14 años, se faltan el respeto entre ellos, compañeros, el entrenador está diciendo algo, ellos están conversando, se ríen. Entonces ahí tú dices, a ver, ellos están aquí porque realmente quieren ser futbolistas o No, están aquí porque vienen a pasar el rato una hora, porque si es así, perfecto, no hay problema. Pero total. en muchos casos no es así. Entonces tú dices, ¿dónde está el problema? Sí, ¿Cómo tú le haces entender de que esto es 1 hora o 2 horas a full, desconectado total de redes sociales, de lo que está afuera y dedicarte a entrenar y entrenar para ti? Porque si el entrenador dice son 20 abdominales y el entrenador se da vuelta y hace 10, claro, él no no. está engañando al entrenador, se está No, engañando él mismo. total. Entonces hay cositas chiquititas que realmente marcan la diferencia. Lo otro, cuando a mí me preguntan, ¿qué prefiero? ¿Si un jugador talentoso o un jugador que tenga carácter y temperamento y eso? Yo me quedo con ese, Carácter y temperamento. porque ese es entrenable. A Claro. ese yo lo puedo entrenar.
Mira qué interesante. El otro, como ya es talentoso, se cree talentoso, pero el talento no basta, si eso ya lo sabemos. ¿Qué, No basta con el talento. cómo dirías que es tu caso? Vos que, o sea, claramente talento tenías, pero ¿cómo te categorizás vos? Más como si tenés que elegir, claramente tenés las dos, pero si tenés que elegir más talentoso o más perseverante, más con mentalidad ganadora. Totalmente, la segunda. La Yo era de segunda. eso. Yo nunca fui un jugador talentoso. Yo sí tenía Pero mis ¿cómo que no? cualidades. Yo ¿Cómo tenía, a que ver, no? pero talentoso yo me refiero, yo no era un jugador que me iba a pasar 4 jugadores, 3 jugadores, así. No. Yo tenía cosas que fui puliendo en el camino. Yo era rápido, yo tenía un salto impresionante, tenía un buen cabezazo. eh, pero no me engañaba con cosas que yo no sabía hacer. Entonces, al Ok, revés, trataba de potenciarlo. Y eso lo fui haciendo en el camino. sí. Entonces, Vos eh, terminabas un partido y decías, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué hay? no lo hacía cuando joven. No, ok, Pero si tú me preguntas hoy día, es algo que sí debía haber hecho. ok, Por, o sea, una cosa, es como si hablamos de la alimentación. claro, Es lo mismo. O claro, sea, yo cuando joven me comía 2 o 3 McDonald's y yo decía, total, no me pasa nada. claro. Pero a mí, o sea, yo me estaba haciendo un daño, lo que pasa es que uno no lo ve reflejado en el momento, pero a la larga, eso te afecta muchísimo. El descanso. Yo siempre digo, ¿saben cuál es el entrenamiento invisible? Dormir, El descanso, dormir, justamente. total. Eso es. Entonces, hay cositas que en el fondo son como tips chiquititos, pero que finalmente te marcan esa diferencia. Y la experiencia se paga. La experiencia claramente es algo que tiene un valor gigantesco. Uno aprende con la experiencia. Che, te tengo que preguntar, ¿cómo fue jugar un mundial? ¿Cómo O, fue? eh, ¿Ese ha como sido el lugar así, que, el momento que más nervioso estabas o no? sí, por supuesto. Yo diría que nervioso más que nada porque son 23 que van en la lista, a pesar de que yo jugué todas las clasificatorias titular y después en el mundial me tocó ir a la banca. O sea, que Claro, serví, o sea, pero aún así, claro, puede pasar cualquier cosa. Todos quieren ir al mundial. sí. Nadie se quiere lesionar. Todos juegan así. Y especialmente cuando ya va quedando poco. Jugar el mundial te catapulta. Vales más. Claro, A vos te va bien en el mundial, ¡pum! claro. Saltás. Entonces ahí, sí, esos nervios sí existieron. Y los nervios también lo digo, es parte de. No tiene nada de malo estar nervioso, salir a jugar un partido nervioso, con esa cosquilla en la guata. No Qué loco, hay. ¿no? Que justo Sudáfrica, que es el Y lugar donde vos Sudáfrica, y naciste. claro, y encima volver al país donde naciste después de 13 años, ¿No en este dijiste, loco, caso, esto tiene que haber sido algo del Señor? No puede ser. ¿No pensaste, che, cómo puede ser que me toque jugar el mundial donde yo nací? es una coincidencia muy grande, muy, muy grande, sí. La verdad es que fue como raro, bonito, pero raro. Es ¿Por qué? como que no lo, es como que no lo asimilaba, no sé, volví a ver familiares que dejé de ver de ese tiempo. Me reencontré con otros amigos, que hay uno de ellos incluso que hoy día vive acá en Miami. eh, y, y fue como, estoy con la selección, estoy en un mundial. Lo que pasa es que, a ver, para que se entienda mejor, uno cuando es jugador de fútbol, uno no dimensiona Claro, no caes en la no realidad. dimensiona ni dónde jugaste, ni los campeonatos que jugaste, ni lo que participaste, nada, no, como que es parte de tu trabajo. Sí, Claro. tú dices, sí, jugué un mundial, no sé qué, pero hoy retirado, yo cuando vuelvo a Liverpool a los partidos, Qué locura, yo Liverpool. estuve ahí y pensar que yo jugué aquí. Y es Un como que club ahora tú místico. tomas conciencia ahora de las cosas. Claro. Y lo mismo que lo que me preguntas tú, o sea, el mundial. Metí un gol en un mundial. O sea, Golazo, de aparte. verdad, Un gol importante. o sea, yo siempre digo, es mucho más especial porque fue un 1-0.
Claro. Si hubiera sido un 2-0, quizá pasa por ahí. Pero fue un 1-0 y ese 1-0 nos permitió avanzar a octavos. Entonces, más encima era como todo, era un todo. ¿No Hicimos era la historia con primera la vez selección. de Chile en octavos o no? No creo que habíamos pasado. No me acuerdo. En los últimos años seguro. Creo que, no sé, a ver, si me ayudan con esa información, Eh, vamos a volver sí. con esa información. Pero creo que sí. O sea, no venía pasando. No, para No. nada. Nada. Qué locura. Lo que debe haber sido. Entonces, Aparte, en sí. un momento empezás a levitar en ese gol. Me han preguntado qué sentiste. Cuando uno mete, es muy difícil expresar lo que uno siente cuando uno mete un gol. Porque yo siempre digo, por decir algo, es una mezcla entre rabia, alegría, es como que sacas todo tu sentimiento en un grito gol. Claro. Y en ese momento, claro, sí, me acuerdo, salí celebrando, las ¿Te escribió bubucelas, alguien? ¿Te escribe alguien? Es que Vos en metés ese un gol. tiempo, fíjate que en ese tiempo las conexiones no eran como las de ahora, aún. Claro, No estaba tanto, creo que no estaba ni siquiera el WhatsApp en ese tiempo. claro. Las redes sociales, el Instagram, como que esas cosas todavía no estaban. Entonces, como que se perdió un poco, o me perdí, digamos, ese proceso. Pero sí, hay algo que yo tenía súper claro y era que yo en ese tiempo, con mi actual esposa, fui para la cámara y le dije, te amo, y claro, y eso Sí. quedó para el mundo entero. Y Qué después, lindo regalo, y loco. después de ese mundial nos casamos. Mirá, Estábamos ahí de novio los dos. en ningún momento, porque metés el gol para pasar a octavos. En Chile, yo me imagino que figura total, o sea, éxito total. ¿En algún momento el éxito se te fue la cabeza? Dijiste, che, vos sentís ahora mirando para atrás, che, la verdad que estaba como le puede pasar a cualquiera, muy lógico. ¿Te pasó o no? Nosotros le llamamos que se te van los humos en la cabeza. Claro, No, no, no. ¿Y no sabes te por pasó. qué? Y concuerdo contigo, es algo que puede pasar, sí. Pero en mi caso, em, vengo de una familia que me entregó unos valores tan bonitos. Nunca me olvidé de mis raíces. eh, Ok, fui criado de una manera tan bonita. Viví las dos caras de la moneda, en Sudáfrica, en Chile. Y lo mío era muy claro. Era muy claro. O sea, una cosa no me iba a quitar la otra. Lograr el éxito era lo que yo más quería. claro. Y no tenía opción de no serlo. Obviamente, y muchos chicos no saben, o sea, el que llega a ser futbolista puede ser uno entre 50, dos Sí, quizás con suerte, a veces ninguno. También la suerte que uno tiene que tener, porque uno puede ser muy talentoso, pero después finalmente a lo mejor no está el entrenador indicado. O sea, yo siempre digo, hay que estar en el lugar te correcto, la lastimás, persona te indicada. jodés. Puede pasar cualquier cosa. Pero cuando yo logré eso, lo único que me dediqué, yo solamente agradecí. Qué bien. Y obviamente Qué podía. importante es la familia y los valores que te dan. Es muy importante. Pero aún así, Igual te puede te puede pasar. pasar igual. Total, Te puede pasar total. igual. De todas maneras. Eh, increíble los momentos que te pasó. Ahora en el próximo bloque lo que vamos a entrar es ¿qué queda ahora? ¿Cuál es el próximo paso? De Mark y nos va a contar una novedad, algo que está saliendo en las próximas semanas. Mark, entonces pasó pocas veces, ¿verdad? Que Chile entra a octavos. Sí, 4 veces incluso. Fue el 62, 98, que ese sí me acuerdo. Empate. Luego el tercero fue donde metí el gol y el último fue en 2014. Claro, Brasil. Los dos pero, últimos con Brasil. pero cuando pasó, había pasado pilas de años sin... Sí, pasaron 12 años del último mundial, o sea, del 98 al 2010. Bueno, ahí vino toda esta generación dorada que fue, digamos, la esperanza de Chile de ahí Qué increíble. Y bueno, ¿qué queda ahora?
¿Cuál es el próximo paso para Marc? Hoy Mark se encuentra en Miami hace ya 3 años, donde en estos 3 años me he dedicado un poco a estudiar cómo funciona todo este mundo futbolístico acá en Que es Estados muy distinto Unidos. al resto del mundo. Es muy distinto, hay una falta de información tremenda y es un poco lo que te había mencionado anteriormente. Yo me siento con la necesidad de aportar y poner sobre la mesa mi experiencia hacia las nuevas generaciones futbolistas, digamos, que quieran obviamente desarrollarse, digamos, de mejor manera, física, mentalmente. Estoy con una fundación que se llama Legend Star Foundation. Eh, Tenemos también nuestro Instagram, tenemos nuestra página web Ok, donde pueden tener más información, pero básicamente es enfocado al desarrollo del chico y hacia los padres también. O sea, esto va desde charlas uno a uno, desde charlas motivacionales a nivel grupal, desde orientación, guía, todas estas cosas que venimos un poco hablando nosotros, el poder prepararlos de mejor manera y que puedan tener una mejor información a la hora de enfrentarse a distintas situaciones. Yo he tenido padres que me han preguntado que su hijo tiene opción, por ejemplo, un college, pero otro college de allá, pero el estudio, o que tiene un equipo de fútbol profesional, pero el estudio, entonces, ¿qué hago? claro. Eh, ya, ese tipo de situaciones es donde también uno entra y da, digamos, una visión, digamos, más desde el lado profesional, desde la misma experiencia, y obviamente se van mejor orientados y guiados, digamos, a la hora de tomar decisiones. Para ver si entendí bien. Básicamente vos lo que estás haciendo es, si un papá quiere tener una persona que haya pasado por el mejor fútbol a nivel internacional, que tenga experiencia, que lo haya vivido, que acompañe a su hijo en decisiones, te puede contactar a vos y vos los acompañás en ese camino, sea en una charla, sea en un servicio de consultoría y sea de manera recurrente o no. Lo mismo para chicos. Así es. Ok, Así es. Esto en el fondo es el desarrollo general, digamos, todo lo que conlleva el fútbol, digamos, en una mejor visión, digamos, desde el lado profesional y poder qué lindo orientarlo proyecto, loco. de mejor. A mí me gusta mucho porque, insisto, es algo, creo que es material y es contenido único. Algo que te habría gustado tener. No hay mucha gente, yo por lo menos no he visto hasta el momento algún ex jugador que se esté dedicando a esto, Claro. más que a lo mejor una charla que normalmente uno hace, sino que el dedicarse de verdad al desarrollo de los chicos, Ayudar. al Ayudar. poder guiarlo de mejor manera. Ese es mi gol de ahora aquí en Estados Unidos. Justo ahora el timing es ideal porque hay un boom absoluto de chicos que juegan al fútbol y chicas que juegan al fútbol, ambos, con el Mundial, con Messi, con todo lo que está pasando acá, que todos van a necesitar algo de eso. Así que me parece espectacular el proyecto. Me parece que debe ser recontra satisfactorio para vos también hablar con la nueva generación. Vos Eh, tenés hijos. Yo tengo dos. Tengo Dos. hijo e hija. Mirá. Y, sí, ahí ¿Juegan los dos? la chica sí juega, o mejor dicho, jugaba, pero ella salió más artista. Mirá. Salió un poco a la mamá, pero ella es artista total. Mirá. Tiene muchas cualidades, digamos, deportivas, pero no las quiere desarrollar más de lo que ya está. O sea, se está dedicando netamente al arte. Y mi hijo sí estuvo en fútbol un tiempo, pero ahora está en boxeo. Ok. Para mí, mientras hagan deporte, todo bien. Finalmente, como dijimos al principio, todo, cualquier área deportiva y en la vida, todo finalmente requerimos de las mismas cosas. Perseverancia, sacrificio, esfuerzo. Todos tenemos una historia que contar. Tú mismo tienes una historia. Total. Y te hago un par de preguntas más. Si alguien que quiera contactarte, alguien que quiera contratar tu servicio, ¿estás apuntando a algunas edades en particular de los chicos?
o en general? Mira, apuntamos un poco, a ver, si viene un chico de 8 años, como que son muy, son, Son muy son chicos. muy chiquititos, o sea, no toman aún conciencia, digamos, de las cosas. Yo apunto más a niños entre 13, 17, 12, 17, por ahí, e incluso hasta un poco mayor, pero claro, digamos, ese rango que queda, ya son chicos que prácticamente ya están en un college y ya están un poco, digamos, pasados, pero aún así, eh, yo he ofrecido servicios para darle una segunda oportunidad en el profesionalismo, o sea, Claro, fuera de lo que es también Legend Star, también busco de alguna manera ayudar. O sea, total. siempre estoy a disposición de poder buscarle el mejor beneficio para el chico. O sea, eso es Che, lo más importante. y esto se hace en persona? ¿También lo puedes hacer remoto? En qué geografía normalmente laburás con esto? Idealmente en persona. Ok, Idealmente. Ahora, remotamente también se puede hacer, lógicamente. Pero yo siempre soy un convencido de que cuando uno está face to face, cambia. eh, es mucho más Es efectivo más que todo. necesario ahora en esta Y época. hay que también generar ese, como, esa Sí, química, ¿cierto? De cuando tú quieres transmitir algo y que de verdad lo sientas. O sea, no, total. esto no es de la boca para afuera, no es como decir, "Mira, vas a hacer esto, tienes que hacer". No, es de verdad, prácticamente es como, para que se entienda, es como hacerme de tu problema. Yo me quiero hacer de tu problema y tratar de solucionarlo. ¿Cómo lo Claro, solucionamos? Vamos a trabajar esto juntos. ok, ¿Cómo te sentiste hoy día? Tal, total, ok, ¿por qué? total. ¿Qué es lo que está fallando? O sea, vamos Y es muy conversando los dependiendo temas. del chico, del jugador. Sí, Para eso esto necesitas estar. es muy de, ¿cómo se Total. dice? Es muy de feeling esto, no es una cosa tan fría de, Sí, ¿entiendes? Ahora, remotamente sí se puede hacer, pero pensemos que son casos de otro estado, no sé, o ok, lo que sea. Pero finalmente, claro, las opciones están igual. ok. Entonces, para contactarte o para encontrarte, está tu página. Está la página de Legend Star y Legend Star USA, que es del Instagram, que estamos ahí hace ya poquito tiempo, que ya tenemos unos seguidores bastante decentes para el poco tiempo que llevamos. Así que nada, invitarlos a ustedes también para que puedan seguir la página y se puedan interiorizar un poquito en las cosas que estamos haciendo. También nos involucramos mucho con todo el tema sustentable también. Mirá, Estamos ahí generando también partnerships y la idea también es generar algo a nivel comunitario, sí, de ofrecer servicios a la comunidad, a la ciudad misma. Porque, insisto, hay una falta de este tipo de cosas tremenda, tremenda. Yo creo tremendo. que o no saben que existe, y es bueno que se sepa, ponerlo a disposición a los chicos. Total. Loco, ¿cómo te reinventás, eh? Hay, ¿Cómo te. Y siempre te tira el fútbol también. es que yo creo que es lo que uno, lo mínimo que puede hacer es dar. O sea, Total. me Me dieron, encanta tengo que esa dar de mentalidad. vuelta y soy un agradecido. Soy un verdadero agradecido de todo lo que me tocó vivir. Y bueno, Total. Para cerrar, me encantaría que mires la cámara y a los chicos que sueñan con tener una carrera como vos, a los chicos que están arrancando a formarse, que le mandes el mensaje que vos quieras. Tomate un tiempo si querés y me encantaría que le mandes un mensaje diciéndole a la cámara a toda la nueva generación que va a ser el futuro de este país del fútbol, ¿qué tenés para decirle? bueno, principalmente decirle a todos que no es fácil. Esto no es fácil. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Pero cuando tú entrenas, eres disciplinado, eres sacrificado, esforzado, eres apasionado, uno empieza a sembrar desde muy temprana edad. Y tarde o temprano, uno termina cosechando y da fruto a este árbol. Y ese es el éxito. Y el éxito no solamente es en el fútbol. Muchas veces la gente no llega al fútbol, pero logra otras cosas. Finalmente, yo siempre digo, cuando uno se forma primero como persona y luego como jugador. Pero si tú cumples todos estos factores,
de seguro que el 98% lo vas a lograr. Yo siempre digo, querer es poder. Y eso es un mensaje que se lo tienen que grabar para siempre. Tener hambre siempre, tener un propósito, no presionarse, no escuchar al resto de afuera. Escuchen a sus papás muchas veces. Si tienen duda, consulten nuevamente. Hoy día está Legend Star también. O sea, podemos guiar, orientar en muchas cosas, pero principalmente eso. Yo solamente les puedo entregar ese mensaje. Cada uno vive situaciones diferentes, pero tiene todos estos factores de mentalidad fuerte, de disciplina y de sacrificios. Principalmente, de verdad que se pueden lograr muchas cosas en la vida. Así que ese es mi humilde mensaje. Y bueno, y el resto quede ahí a qué pasa. Amén, loco. Mil gracias, un verdadero honor. Vos sabés que acá estás invitado siempre. Me encanta lo que estás haciendo, me encanta la mentalidad de servicio, me encanta que quieras ayudar a los pibes. Así que felicitaciones, loco. Muchas un verdadero gracias, honor. Muchas gracias. Un placer.